Permítanme contarles una pequeña historia. Una historia de un mundo donde los superiores cometieron el grave error de querer fortalecer a la raza humana. Pero que lastimosamente para ellos y para la humanidad, terminaron creando lo que conocemos como un virus zombie. Ver cómo la gente así es tan ingenua es muy gracioso. Casi siempre este tipo de relatos empiezan por un brote o por un error que cometió un grupo o una sola persona. Este género de historias ya no tiene varias ideas, pero no puedo hacer mucho, mi estante no posee muchos libros interesantes. Aunque debo ser sincero, admito que a veces ver cómo se desarrollan estas historias es muy interesante. Me gustaría decir que veremos el punto de vista de un solo protagonista, pero no le haría justicia a contar solo el punto de vista de un chico que trabajó en un taller, pero ya verán a lo que me refiero a su debido tiempo. Solo diré que habrán diferentes puntos de vista que me gustaría abordar para poder contar bien la historia. Por el momento, les presento la historia sobre un proyecto que desató el apocalipsis. Su nombre clave: Proyecto Gripe. Tomen asiento mi gente, que nos tocará empezar nuestro relato en el momento donde la humanidad selló su destino. El momento que la primera víctima fue infectada a medianoche, en una base que era muy vigilada por el gobierno. Trataré de no interferir con mi voz, así que intentaré contar la historia como si fuera yo los personajes. Disfruten. Este horario de trabajo va a acabar conmigo, si es que no lo ha estado haciendo. Aunque admito que ser el último del grupo que sale de este lugar se siente bastante satisfactorio, la calma de la noche en la que solo estoy siempre será irreemplazable. Espera un momento. ¿Ese no es el lugar donde tienen a Álvaro en cuarentena? Vaya, se me había hasta olvidado que el sujeto de prueba lo atacó. Supongo que no estaría mal echar un vistazo de cómo se encuentra. Hace horas que no oigo nada de él y ya me está preocupando el señor Álvaro. Espero que use el mismo código de todas las demás puertas de seguridad. Código correcto, abriendo puerta de sala de contención. Me pregunto del por qué tanta seguridad para esta sola habitación. Digo, no creo que el señor Álvaro se habrá puesto tan mal por una simple mordida, pero bueno. No estaría mal de echar un vistazo por mi cuenta. Qué raro, pues aquí no hay nadie. ¿No se supone que aquí resguardan a las personas con enfermedades graves? Un momento, si el señor Álvaro lo pusieron aquí, seguramente estará acostado durmiendo, aunque debo de acercarme un poquito sigiloso para no despertarlo. Pero aquí no hay nadie. ¿Qué carajos fue eso? Tengo un muy mal presentimiento sobre de lo que están haciendo con Álvaro. Debería simplemente cerrar la puerta y hablar de esto con el equipo cuando... Pero... ¿qué carajos es eso? ¡Oh Dios mío! ¡Quítate, maldita cosa asquerosa! El cielo estaba despejado. Un azul limpio bajo un sol brillante con una linda vista hacia las nubes. Era una linda tarde de primavera. La mañana era bastante tranquila, podría decirse que era uno de esos días en el que tú querías salir a disfrutarlo en vez de estar en casa. Era el tipo de día en que nada parece poder salir mal. Las calles estaban más vivas que nunca. Los negocios estaban abriendo sus puertas y veía tanto autos como gente en dirección a sus trabajos. Por último, presenciaba a los niños pequeños corriendo hacia el parque, riendo y jugando en un día libre de sus clases. Estaba disfrutando mi desayuno dentro de la patrulla estacionada junto a la vereda. A mi lado, David estaba recostado en su asiento, terminando su café, arreglando sus lentes oscuros. Escuchábamos la radio, disfrutando nuestras canciones favoritas y de nuestro día libre. Era muy loco ver el repentino cambio en nuestras actitudes cuando no estamos en horas de trabajo, aunque aún así nos manteníamos en alerta en caso hubiera una emergencia. Noté una sonrisa en la cara de mi compañero y este empezó a hablar. Si todos los días fueran así, me jubilaría feliz.
Solo solté una pequeña risa al oírlo mientras miraba por la ventana. No digas eso muy alto, compañero. Cada vez que dices algo así, pasa algo raro. Y tampoco creas que te dejaré retirarte de acá solo con 37. Los dos fuimos alertados rápidamente del comunicador, interrumpiéndome a mitad de la frase. La radio de la patrulla transmitió un mensaje urgente que agarró la atención de David y la mía. Unidad 12, reporte. El Dr. Vargas presenta signos de inestabilidad emocional y un peligroso cambio repentino de conducta. Necesitamos refuerzos. Repito, necesitamos refuerzos. Me tardé un poco en asimilar lo que quería decir el comunicado, dejé el vaso vacío en el portavasos y encendí el auto. Al voltearme, David se quitó las gafas con un dedo, donde aprecié cómo tenía una ceja levantada. Disculpa. ¿Estaré soñando? Escuche lo que creo que es. Vamos. ¿Sabes lo que significan esos mensajes? Otra vez algo anda mal. Yo ya tenía el motor encendido y solo me molesté en suspirar, sabiendo de cómo nuestro presunto día libre se volvería en uno muy ocupado. Me ajusté el cinturón de seguridad y en unos pocos segundos ya estábamos movilizándonos hacia el lugar. La radio volvió a reproducir una de las canciones que estaba antes de recibir el comunicado, hasta que David decidió bajar el volumen para que pueda oírse su voz más clara. ¿De verdad crees que tenemos que ir ahora? Digo, no nos tenemos que hacer cargo solo nosotros. Algo me dice que si llego hasta nuestros comunicadores debe de ser algo grave, solo terminemos esto rápido. David me miró con una expresión que reflejaba inseguridad. Si te soy sincero, tengo un mal presentimiento de esto. Ojalá equivocarme. Yo también. Ya llegamos. Carajo. ¿Esta es una de las tantas bases secretas que hay en el país? Así parece. Aún estoy preocupado que hasta tuvieron que pedir ayuda a la radio de la policía. No creo que nos debamos tomar a la ligera lo que sea que pasó aquí. Esto me hace recordar a como una vez que nos infiltramos en una banda criminal por nuestra cuenta. Buenos tiempos, ignorando que la gerente casi nos mata por haberlo hecho sin avisarle. Por Dios, desde aquí puedo ver todo ese desastre. ¿Qué habrá pasado aquí? Él estaba apuntando hacia un lugar y no tardé en dirigir mi mirada hacia ahí. Al parecer este lugar había sido atacado, ya que había rastros de sangre por doquier. Nos acercamos al portón del lugar con cautela. Encontramos lo que parecía ser uno de los guardias de la entrada, recostado en la pared, tirado en el suelo inerte. Tenía signos de haber sido herido de gravedad, atrás de él estaba la pared con miles de agujeros provocados por las balas, pero como había perdido mucha sangre, dudo que haya sobrevivido el ataque. No hay nadie, los guardias de acá parecen estar ya con Dios y ni hay signos de electricidad, solo hay silencio puro, después de una gran masacre cabe mencionar. Dime que esto te parece normal, Jeff. ¿Es en serio? No creo que sea momento de decir estupideces, David. Sí, algo sucedió aquí dentro y debemos de aprovechar que estamos aquí para sacar toda la información posible. Ay, solo trataba de estar seguro. Pero pues sobre eso. La puerta principal está bloqueada. Una tarjeta. Parece ser uno de esos sistemas que requieren tarjetas y códigos especiales. ¿Crees que este guardia tenga una de esas? No parece haber sido saqueado después de todo. Voy un poco más adelante de ti. Dije mientras pasaba la tarjeta e introducía el código de seguridad que mostraba atrás de la tarjeta. Tarjeta reconocida. Soldado Gabriel. Abriendo con puerta principal. Finalmente la puerta se abrió, dándonos paso libre a las instalaciones. Dios, este lugar huele a sangre y muerte. Esto parece una escena de película de terror.
decía mi compañero tapándose con la mano para no sentir ese olor tan podrido. Parecía un cementerio disfrazado de laboratorio. Hay obvia evidencia de cómo se desató algo muy caótico. La sangre de acá ya respondía a todas nuestras dudas de cuando veníamos conduciendo hacia aquí. Lentamente el sonido del exterior estaba siendo reemplazado por el ambiente lúgubre y oscuro del pasillo. Una vez yo y mi compañero nos adentramos lo suficiente a lo que se parecía ser los laboratorios. Un ruido en la oscuridad me hizo detenerme. David se puso tenso rápidamente y detuvo su andar junto al mío, adoptando una pose más defensiva. ¿Oíste? No creo que estemos solos. Sí. No bajes la guardia desde ahora, amigo. Nos quedamos mirando una puerta en específico, de donde provenía unos sonidos que ni yo ni David reconocíamos. Cuando llevé mi mano a la puerta y empecé a empujar para ver el interior de la habitación, fui bienvenido con una escena digna de una película de terror. Una vez era posible ver el interior de esa habitación, vi como un señor estaba terminando de devorar a otro guardia sin vida. El sonido que producía esa cosa, simplemente no sé cómo demonios describirlo. Él estaba masticando la carne del cadáver de una forma que hacía que mi estómago diera vueltas, provocando que mis movimientos fuesen más rígidos y menos sigilosos, y mi vista no se movía del señor que parecía cometer canibalismo a alguien que ya estaba muerto. Esa cosa de repente se detuvo después de unos pocos segundos que moví la puerta, y entonces mi cuerpo se detuvo junto con el tiempo en sí. Lentamente se dio la vuelta, pero antes de siquiera verle el rostro. ¡Qué mierda! ¡Puta madre! ¡Ay, carajo! Esa bestia saltó a una velocidad casi imposible de reaccionar y me logró tumbar al suelo. Con mucha suerte logré evitar que me mordiera, pero empezamos a forcejear contra esa cosa que ni sabía si era humano, parecía carecer de humanidad y se comportaba como un animal salvaje. Me estaba logrando superar y eso rápidamente me comenzó a asustar al máximo y rezaba que David me lo quitara de encima antes de que yo ceda ante su agarre, así que sin mirarlo procedí a gritar con todos mis pulmones para hacerlo reaccionar. Dispárale, dispárale. David había sacado su arma y con una velocidad de dioses logró encajar un disparo certero. El disparo me había rozado muy de cerca, pero al final acabó dándole en la cabeza de esa persona. Con una expresión confundida y asustada ante lo que me atacó, no dudó y le volvió a disparar como 3 veces antes de bajar su arma, creando un gran estruendo en el lugar. Le estaba jugando en contra el ser demasiado miedoso para estas cosas. Cuando terminó y volvió en sus sentidos, fue a socorrerme. Por poco y me das a mí, ¿sabes? Dije con una sonrisa. Al menos dame las gracias que te salve el cuello. ¿Qué carajos era esa maldita cosa? Si tú no sabes, entonces yo menos sé qué demonios es. Lo que sea que haya pasado por acá, no se puede resumir en simplemente ataque de alguien externo, sino que algo ocurrió internamente. Me apoyé en una mesa para recuperar el aliento. No me voy a mentir a mí mismo, después de ese encuentro tan repentino mi corazón estaba a 1000 por hora, y estaba mirando a todos los lados, implorando que no hayan más cosas de esas dentro de la instalación. Cuando miré hacia el cadáver, que terminamos reconociendo como un científico dada a su vestimenta, logré ver un brillo que me llamó la atención y me empecé a acercar aunque estaba con la guardia en alto, en caso de que esa cosa sobreviviera los balazos de antes y se levantara, aunque no creo que sea posible después de 3 benditos tiros en la cabeza sin protección. Una vez me acerqué lo suficiente, noté que era la pantalla de un teléfono el cual estaba reflejando la luz de arriba. Me agaché y recogí ese dispositivo con cuidado, evitando tocar el cadáver. David se percató de mi acción y se me acercó un poco curioso de ver del por qué decidí tomar aquel dispositivo. ¿Qué hace esa bestia con un teléfono? ¿Podría quizás contener información valiosa? Esa pinta de científico me dice que él podría haber trabajado acá. Asentí a lo que decía, pero aún había cierta duda sobre del por qué justo cayó un teléfono de la bata de este científico. Puede que sí, o puede que no. Pero lo que tenga, debe ser algo importante. Aprovechemos de revisar la habitación de donde salió, creo haber visto que tenían computadoras y bastantes documentos. Entonces no perdamos tiempo, no quiero de saber si mis disparos alertaron a más personas.
Al entrar en la habitación pequeña, yo me senté mientras revisaba el contenido del teléfono que por suerte no tenía patrón para desbloquear. Cuando me adentré a la galería por curiosidad, mis ojos inmediatamente se enfocaron en un archivo de video que para variar, era el único archivo dentro de la galería. David inspeccionaba el lugar mientras yo abría el archivo de video y tomaba asiento en una de las sillas, y de mientras él se había puesto a revisar una computadora que se quedó encendida. ¿Está esto grabando? Joder, espero que sí. Me pregunto si todo esto valió la pena. Si realmente, el sacrificio tuvo sentido. Creo que aceptar ese contrato, fue el mayor error de mi vida. A quien vea esto, quiero revelarle el oscuro secreto del rumorado Proyecto G y de ser posible, difundir esto en cualquier red privada. Creo que este proyecto ha condenado a la humanidad por completo y fui tan estúpido que tuvieron que infectarme para enterarme de la oscura verdad. Solo me queda compartir este video, y debe de llegar a la mayor cantidad de personas posibles antes de que sea tarde. Me he estado sintiendo peor desde que me han puesto en cuarentena completa, encerrándome en esta habitación sin algún tipo de contacto más allá de mi teléfono, el cual logré ocultar con éxito por mucha suerte. Rezo que Dios me perdone por este maldito pecado que cometí, que por favor me perdone por dejarme infectar, y que perdonen mi incompetencia para defenderme. Ya no hay nada que pueda hacer, tristemente ya sé lo que me pasará. Y solo me queda esperar que acaben con mi vida antes o después de que sucumba el virus. Quisiera aprovechar este video para dejar todo documentado la verdad y de contar lo que verdaderamente pasó detrás de cámaras de este proyecto secreto del gobierno. Espero que el teléfono sobreviva para ese entonces. Todo comenzó así, hace unas semanas atrás. Mi equipo recibió una oportunidad, éramos un pequeño grupo de personas enfocados en la biología humana y tan solo un día cualquiera, gente que trabajaba para el gobierno se nos acercaron, ofreciéndonos una oferta de trabajo. En ese momento, no sabía en lo que me estaba metiendo, ni yo, ni mis compañeros. Solo veía un buen sueldo, a cambio de participar en el mayor descubrimiento de la historia. Decían que podríamos cambiar al mundo, y que iban a financiar nuestro proyecto grupal. Pero quién diría que esta semana sería la que me abriría los ojos. Para poder ponerlos en contexto, toca contarles lo que pasó entre ayer y hoy. Pasé mi tarjeta por el lector, y esperé la autorización. Dr. Álvaro Vargas. Acceso nivel 3. Las puertas se abrieron y cuando di los suficientes pasos, estas se cerraron detrás de mí, dejándome en medio de un pasillo oscuro y silencioso. El laboratorio estaba más callado de lo normal. Ya casi no había guardias. Solo el eco de mis pasos, y el zumbido de las luces. Cuando llegué a donde normalmente me reúno con mis colegas, respiré hondo y activé el panel de acceso para abrir la puerta. Mi equipo ya estaba allí antes que yo, supongo que antes de proseguir daré breve descripciones de quiénes eran, ya que seguramente estén en la mira de varios, y no necesito que les pase nada, si alguien debe pagar por nuestra incompetencia, ese seré yo. Van más o menos así, déjenme ver si al menos guarde nuestra foto grupal. Perfecto, aquí está. Sofía, era la que siempre nos motivaba a mí y a todos. En aquel momento de cuando llegué, ella estaba revisando papeleo recopilando los avances importantes. Después estaba mi mejor amigo Raúl, él estaba sin despegarse de la computadora, seguramente encargándose de que las carpetas tuvieran la información más actualizada y en la base de datos. Luego venía Elena, quien estaba al teléfono, hablando con creo que era el coronel que nos permitió obtener todo el presupuesto de la investigación, a cambio de un favor del cual no me acuerdo lamentablemente. La verdad no presté mucha atención así que no recuerdo muy bien. Y Diego, aunque por dentro el trabajo lo estaba destruyendo, no paraba de analizar las muestras y probar los cuerpos de animales muertos antes de probar experimentar con ratas vivas. Y al final del equipo estaba yo, quien aceptó la oferta y se encargaba un poco de todo. Creyendo que estábamos cambiando el mundo, nadie se cuestionaba del fin con el que aceptamos venir a estas instalaciones. Pero en realidad, era bastante tarde para poder entender que estábamos jugando con algo que no entendíamos. Una vez saludé a todos, se me acercó Raúl y me empezó a hablar. Doctor, buenos días. Los resultados de la muestra ya están listos como me lo había pedido. ¿Alguna reacción hasta el momento? Nada fuera de lo común, salvo que la muestra se regeneró 2 veces más rápido de lo previsto. ¿Qué tipo de regeneración? El cuerpo aparentemente empezó a reconstruir tejidos los cuales creíamos que ya no daban para más.
Es como si no muriera. Hasta ese momento, creía conocer los límites de la biología. Pero me equivoqué. Elena se acercó apurada con unos documentos y no tardó en empezar a contarme algo que me heló la sangre. Doctor Álvaro, tenemos noticias alarmantes. Llegaron las órdenes de arriba. Quieren iniciar la fase 3, para mañana. ¿Quieren iniciarla tan rápido? Apenas llevamos 2 semanas con los modelos de animales. Lo sé, pero no logré negociar más tiempo con el coronel. Dijo que el paciente 0 será trasladado para mañana y que alistáramos la cámara de pruebas lo más antes posible. Bien, pero si algo sale mal, no será mi culpa. Ni siquiera sabíamos que íbamos a inyectarle a un humano, tan solo habíamos probado con animales. Definitivamente no estábamos listos para ponerlo a prueba con alguien de nuestra especie. Esa noche revisé los archivos secretos del proyecto mientras los demás estaban ocupados. Me enteré que el nombre en clave asignado para esta operación era Evolución. Describía cómo era un suero diseñado para regenerar el tejido humano y de proporcionar fortalezas en los sentidos y en el cuerpo, a cambio de perder un poco el razonamiento. Según las notas de mis compañeros, era capaz de causar mutaciones si esa cosa residía en un cuerpo con condiciones especiales. En ese momento de la noche, supe que nos habían mentido. Y ahí, cometí mi primer error. No descubrí la verdad a tiempo y era tarde para advertirle a alguien más. Tampoco quería que por hablar de más, me echaran a patadas del proyecto sin poder hacer algo, por algo nos tenían vigilados a todos. Al día siguiente, el ambiente era denso. Nadie hablaba, tan solo esperábamos el terminar y salir de ahí con la paga que recibiríamos. El sujeto de prueba llegó. Un hombre de unos 33 años. Asustado. Temblando. Implorando que lo soltáramos, logrando hacer que me cuestione si había alguna otra manera. Pero no. Ya no había vuelta atrás. Una vez el suero estaba listo y el paciente estaba ya recostado en la camilla, logramos inyectarle ese maldito virus. La aguja se hundió en su brazo. El líquido transparente entró lentamente. El ritmo cardíaco se disparó, y entonces, todo se volvió un caos. 42 grados, 45. Su cuerpo está alcanzando temperaturas anormales. El cuerpo del sujeto empezó a convulsionar. Los músculos se contraían. Parecía querer liberarse de las cadenas y empezó a gruñir. No se acerquen. Voy por los guardias. El sujeto se levantó. Su piel era pálida, translúcida. Las venas se movían bajo ella. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El tranquilizante rápido, no podemos arriesgarnos a que escape. Ya lo hice, no funciona. Cierren la compuerta. Ciérrenla ahora. El vidrio empezó a ceder. Su rostro parecía ser humano, pero por dentro era una bestia, llevándose por sus instintos más salvajes posibles. Sofía, temblando, dejó la consola de administración y retrocedía hacia la puerta, totalmente perturbada, acercándose a mi lado. Doctor, debemos detener esto. No vale la pena seguir esta tortura. Yo solo miraba, paralizado. Lo que habíamos creado, no era para nada una mejora o fortaleza para el humano. Era un monstruo. El virus lo que hizo, fue volverlo un bendito zombie. A cubierto. Gritó Elena, quien logró traer 2 personas armadas con subfusiles. Caí al suelo, algo me empujó y me agarró con toda la guardia baja. Quítate de encima, mal. Mierda, mierda, lo acaba de morder, socorran al señor Álvaro, rápido, rápido. El dolor ardía como nunca y de un momento a otro, perdí el conocimiento. Después, todo se volvió confuso, hasta ahora lo único que siento es un pitido en mis oídos. Pasaron horas. Y solo desperté aquí. Ellos creían que podían controlarlo. Que podían contenerme. Pero ya era tarde. El sujeto Vargas muestra estabilidad, decían. Sin síntomas visibles, pero con un leve cambio en mi piel. Idiotas. Desatamos un virus y no tienen las agallas de aceptar y acabar conmigo como lo hicieron con el pobre sujeto al cual lo transformamos en una bestia. Y cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Yo estoy seguro que me libraré y pues... Ya saben lo que pasan en historias de zombies que hay por internet y en la ficción. Porque yo, soy el primer infectado. Haberme encerrado aquí, no detendrá la propagación. Tengo hambre. Sofía. Por favor. Salgan de aquí rápido. Puta madre, siento como si fuera... Mierda.
Lo siento. Esto no puede ser verdad. Dime que es una pesadilla. El video por fin terminó y no hallaba qué hacer o decir después de oír la historia y la presunta transformación de ese señor. El teléfono se apagó por inactividad. Me quedé mirando la pantalla, con la mirada vacía, mi cara se vio reflejada en la pantalla negra y gracias a eso recobré el sentido y subí la mirada. David apagó la computadora y se levantó, seguramente logró escuchar toda la grabación y también quedó de la misma manera de la que me quedé. ¿Qué hacemos ahora? No creo que debamos quedarnos acá con ese virus por ahí. Guardé el teléfono y me levanté, para seguidamente decirle a David que nos teníamos que ir rápido de ahí. Él me detuvo un momento y tomó varias carpetas, y al ver lo que quería hacer, le ayudé tomando lo que parecía ser valioso. Pero a la final, solo queríamos salir antes de que llegaran los militares. Afuera, la noche se sentía más fría de lo que debería ser normalmente. El cielo oscuro era escalofriante y la oscuridad estaba poniéndome inquieto. Nos subimos al auto. Encendí el motor y salimos rápido. Llevábamos pocos minutos alejándonos cuando David revisó la carpeta de fotos y notas del laboratorio. La tensión en el coche era densa. La niebla y la oscuridad espantaban más de lo normal, sabiendo que alguien infectado con ese virus podría estar libre, caminando por el bosque o la carretera. Yo solo quería volver a la ciudad y asegurar que mi esposa esté sana y salva. No puedo dejar de pensar en ese video. No puedo creer que el gobierno siga siendo tan incompetente como para permitir lo que sea que querían hacer ahí. ¿Qué lograste averiguar mientras estaba viendo ese video? Nada bonito. Te lo contaré una vez dejemos a informar de esto. Deberíamos informar al cuartel general. Si lo hacemos, podríamos ganar tiempo, pero el pánico en los civiles sería inevitable. Pero si no le avisamos a alguien entonces... La radio interrumpió la conversación. Ambos escuchamos el comunicado que heló la sangre. Atención unidades, se reportan varios individuos agresivos que tratan de agredir a un civil en pleno puente. Solicitamos refuerzos inmediatos. No me jodas. No me jodas. ¿Cuánto tiempo perdimos ahí dentro? ¿Qué carajos pasó en todo este rato? Pisé el acelerador, a sabiendas que ya teníamos las horas contadas antes de que iniciara el brote del virus en todo el mundo. Mi vista no se apartaba de la carretera. Después de un momento, David y yo intercambiamos miradas. Ambos sabíamos lo que se estaba por venir. David, ya sabes a quién llamar. Comunícate con los militares y solicita todo el apoyo posible. Dije con un tono de voz serio. Él asintió, con una expresión seria que casi nunca veía. Aprovechemos y llevemos esto rápido al cuartel. Pronto tendremos que ir a apoyar la evacuación hacia las zonas seguras y me tomará tiempo entablar comunicación con esa gente. Solo dependo de que Marco esté libre. La carretera estaba casi vacía. Solo se escuchaba el zumbido del motor viejo del auto y el raspar constante de la lluvia contra el parabrisas. Llevaba quizás más de una hora manejando, tratando de encontrar una gasolinera abierta antes de volver a casa junto a mi familia. Mi turno como guardia había terminado hace poco, aunque pareció más un infierno esta vez. La ciudad parecía apagada para ser un jueves por la noche. Si tan solo no me hubieran cambiado el turno así de la nada. Para aliviarme un poco, me moví para ajustar la radio, buscando alguna emisora que no fuera puro ruido blanco. Pero justo cuando apartó la mirada de la carretera, me frené en seco tras sentir como mi auto pasó sobre algo que provocó un ruido bastante inusual para mi gusto. El limpiaparabrisas arrastró lentamente una mancha oscura y espesa a lo largo del vidrio. Sangre. Carajo, no me jodas que atropellé a alguien. La lluvia cayó con más fuerza cuando salió. Con el celular como linterna improvisada, quité el seguro de la puerta y me bajé para apreciar lo que atropellé. Ahí estaba. Un hombre tirado de espaldas, el torso cubierto por una camisa desgarrada. Se movía, pero no como alguien que estuviera consciente. Sus brazos temblaban sin coordinación. Señor, ¿está bien? Mierda, si lo mate estaré en problemas muy graves.
Antes de siquiera otro movimiento por mi parte, el señor empezó a ponerse de rodillas y lentamente se reincorporaba. Eventualmente pudo ponerse de pie. Su piel estaba fría. Los ojos, abiertos, pero sin brillo. Su boca tenía espuma mezclada con un líquido oscuro. Algo estaba mal, terriblemente mal. El cuerpo se estremeció de golpe. Retrocedí, muy asustado por cómo se movía esa persona cuando se dio la vuelta para verme. El hombre se incorporó con dificultad, la cabeza ladeada como si el cuello no pudiera sostener el peso. Oiga señor, en serio discúlpeme. Fue mi error no mirar al frente, pero le juro que no era mi intención. El hombre solo me miró. Pero en esos ojos no había humanidad. Saltó sobre mí con una fuerza imposible para alguien con fracturas evidentes, y yo solo alcancé a cubrirme con mis brazos. Caí de espaldas, solté un quejido del dolor por haber chocado contra el duro suelo del pavimento. Los dos forcejeábamos en el suelo con el cuerpo pesado y tembloroso del hombre que había atropellado. La lluvia empapaba el asfalto y su ropa, mientras el peso del desconocido hacía difícil siquiera respirar. El aliento del hombre apestaba a sangre y para mi desgracia, no parece haber perdido fuerza como para lograr superarme. Justo cuando la boca del sujeto se acercaba peligrosamente a mi cuello con intenciones quizás de atacarme por ahí, escuché como un paso resonaba ante un charco. ¡Ey! ¿Qué mierda pasa ahí? El grito vino desde un costado de la carretera, y con dificultad giré mi cabeza para apreciar quién estaba por ahí. Un camionero, que estaba guardando una caja en la parte trasera de su camión frigorífico, había visto todo. El faro lateral de su vehículo iluminaba apenas la escena, lo suficiente para que notara la pelea en el suelo. Lo que fuera ese señor, detuvo su ataque y giró la cabeza bruscamente, como un animal alertado por un ruido súbito. El camionero, ya empapado, dio un paso atrás al ver la cara del hombre, y ahí fue donde gracias a la luz, pude ver con más detalles a esa persona. Los ojos del señor estaban vacíos. La piel, completamente pálida. El movimiento de su mandíbula, nervioso, antinatural. Era como si no estuviera vivo y solo seguía su instinto como un animal. La criatura se puso lentamente de pie, como un títere colgando de hilos rotos. Intenté moverme, pero el golpe en la cabeza y el shock del momento congeló mi cuerpo por unos instantes y se me hacía difícil moverme en general. Con un gruñido grave, el infectado sorpresivamente me dejó en el suelo y empezó a tambalearse hacia el camionero. Como si hubiera olvidado al que originalmente estaba atacando. Apenas lograba rodar para empezar a levantarme, y no paraba de toser. Oye, no te acerques, te advierto que no te gustará que te deje en el piso, dijo el camionero, tomando una barra de metal para defenderse. El infectado avanzaba cada vez más rápido, como si el instinto lo arrastrara a su nueva presa. El camionero intentó darle un golpe con su arma, pero esa cosa logró tumbarlo contra el pavimento mojado y quedó completamente vulnerable ya que su arma había caído en un lugar que se le hace imposible poder tomarla de vuelta. Cayó sobre una de sus rodillas mientras el monstruo ya estaba a solo unos metros. Aléjate, aléjate de mí. El grito desesperado retumbó en el silencio de la noche. Mi visión daba vueltas, pero lo suficiente para ver al infectado arrodillado sobre el camionero, agitado, como si estuviera comiendo con desesperación. El cuerpo del conductor del camión no se movía. Solo un pie se sacudía espasmódicamente bajo el peso del atacante. Mi corazón latía muy rápido, casi doloroso. Tenía dos opciones, huir o morir ahí. Con los dientes apretados y mucho esfuerzo, apoyo una mano en el asfalto y me apresuré en volver a mi coche, el cual permanecía con una puerta abierta. Cada movimiento era un tormento para mí, tenía que tratar mis heridas que no eran muy livianas. Solo unos roces contra esa cosa y me dejó tan malherido que necesitaba recostarme en una camilla del hospital. Pero al final lo pude lograr, pude llegar hasta la puerta de mi auto. Me dejé caer dentro, y rápidamente cerré la puerta con un golpe, y apenas pudiendo respirar. Tomé mis llaves e intentaba arrancar el auto para salir de ahí. Vamos, vamos, arranca maldita sea, no es momento para que me falles, por favor, ahora no. Afuera. Algo cayó contra la puerta del copiloto. Fue un golpe seco, como puño o un cráneo presionando contra el metal y luego intento agarrarme, atacando la ventana. Me encogí, sin fuerzas para mirar. Con un grito ahogado, pise el acelerador y golpeé a ese sujeto para sacarlo de la ventana y el auto empezó a acelerar. En el retrovisor, presencié atrás esa maldita carretera, y aunque el tipo quedó tambaleándose, intentó perseguirme, aunque lo perdí eventualmente. No sabía dónde iba ni cuánto más podía soportar.
Mis manos finalmente empezaron a temblar, mientras mi mente intentaba contestar una sola pregunta. ¿Qué era eso? Mi mirada se dirigió hacia la radio, la cual estaba justo en una emisora de noticias, pero no le presté mucha atención. Después de todo, había salido de una situación donde podía haber muerto. Solo espero que no hayan más cosas así.